A lo largo de la historia, las brujas han sembrado el miedo, invocando fuerzas capaces de causar un mal inimaginable. Estas son historias de brujas que no solo conocen la magia, sino que la usan para hacer daño. Prepárate para adentrarte en un mundo de maldiciones y terror. Bienvenidos a la zona de terror. La noche que la bruja se quiso llevar a mi hija. Hola zona de terror, me llamo Diana Solís y hace mucho tiempo tuve una experiencia muy fuerte con una bruja. Mi hija tenía apenas 5 días de nacida y habíamos salido del hospital un día antes de lo sucedido. Vivo cerca de un río y la ventana grande de mi recámara da justo hacia él. Esa noche bañamos a mi hija y la acostamos en su bambineto. Cabe recalcar que ella nació por cesárea, así que le di su leche como a la 1 de la madrugada. Y luego hice lo típico de un recién nacido. Le saqué el eructo y lo volví a acomodar. El sueño me venció y quizás pasó una hora cuando le escuché lanzar un sollozo. Me levanté lo más rápido que pude y mi esposo también. Lo primero que notamos fue que la perrita había destrozado la cortina y había mucha sangre. Ella ladraba muy fuerte y estaba encima de la cama. Yo como pude, me levanté y cargué a mi hija. Ella estaba morada y apenas respiraba. Todo sucedió en cuestión de minutos. Esa bruja arañaba horrible la ventana. El ruido lastimaba los oídos. En cuanto me levanté, mi esposo hizo lo mismo. Levantó la cortina y dijo: Esta bruja no se va a llevar a mi hija. Me sacó a la sala con la bebé y nuestro otro perro. Luego, él entró a nuestra recámara con una Biblia, el cirio de nuestra boda, un cuchillo, un espejo y alcohol. Todo lo hizo rápido, mientras nuestra perrita seguía gruñendo horriblemente en la cama. La sangre que estaba en la habitación era de sus patas. Mi esposo me dijo: Diana, quítale la ropa a la bebé, ponla en tu pecho, hazla que reaccione. Y por favor, no entres a la recámara, aunque escuches que te llamo. No entres por ningún motivo. Esta experiencia fue lo más horrible de mi vida. Logré que mi hija reaccionara, empezó a vomitar y lloraba como si algo le doliera mucho. Mientras tanto, se escuchaba como si mi esposo me llamara: Diana, ven, te necesito. con una voz llena de angustia. Pero yo me quedé en la sala, solo escuchando cómo él oraba una oración para amansar a la bestia. No sé si lo crean o no, pero a los 15 días bautizamos a nuestra hija. A partir de ese día, tuve una depresión postparto terrible. Todo el tiempo sentía que mi hija se iba a morir. Gracias a Dios, ahora tiene 8 años. Y a todos aquellos que digan que las brujas no existen, que me explique lo que pasó esa noche y que me diga por qué mi esposo salió de la recámara todo arañado. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que las brujas existen? Házmelo saber en la caja de comentarios. Y hasta aquí la historia. El hombre de la capa. Hola zona de terror. Yo recuerdo que cuando tenía aproximadamente 8 años, salí a jugar con mis amigos junto a mi hermano. Resulta que la mamá de uno de ellos practicaba brujería. En una ocasión, él nos invitó a mis 3 amigos, a mi hermano y a mí, a entrar a su casa. Mi madre nos había prohibido entrar a la casa de esa señora, pero no nos impedía juntarnos con su hijo, ya que él era un niño inocente. Inocentemente aceptamos pasar. Pensamos que si solo subíamos a la azotea, no estaríamos realmente dentro de su casa.
o eso creímos. Así que lo hicimos. Subimos al techo de la segunda planta y nos dispusimos a contar historias de terror. Cuando fue el turno del hijo de la señora, nos dijo esto. Esto me lo ha contado mi madre. Inmediatamente sentí un escalofrío y lo que siguió contando me impactó. Mi amigo nos dijo que su mamá le había contado que cada cierto tiempo aparecía un hombre con sombrero y capa que salía en busca de niños para realizar rituales. Según ella, ese hombre parecía tener alas, pero no las usaba para volar, sino que levitaba. Y como cereza del pastel, mencionó, dice mi madre que ese hombre prefiere salir en los días que llueve. Recuerdo que eran aproximadamente las 10 de la noche, y puedo jurar que el cielo estaba completamente despejado, pero justo después de que terminara de contar su historia, sentí una gota en mi brazo derecho. Inmediatamente comenzó a llover de forma torrencial. Todos mis amigos, mi hermano y yo, bajamos corriendo lo más rápido que pudimos. Mi casa quedaba a solo 2 cuadras, doblando una esquina. Mientras corríamos, se escuchaba como cada uno de mis amigos se metía en su casa llorando. Primero uno, luego otro y finalmente el tercero. Continué corriendo con mi hermano más pequeño, pero mientras lo hacíamos, escuchamos claramente que alguien más corría detrás de nosotros. La calle estaba vacía y de repente los pasos cesaron. Al llegar a casa, vi a mi madre esperándonos afuera. Ella estaba muy enojada. Entramos lo más rápido posible y le explicamos que la lluvia comenzó sin previo aviso y que por eso estábamos mojados. A lo que mi madre me respondió, Yo pensé que el señor que venía atrás de ustedes les había dicho algo. mi hermano y yo nos echamos a llorar de inmediato. Esa noche no pude dormir y al día siguiente mi hermano se despertó con unos moretones en el brazo. No sé qué pudo haber sido aquello, pero al día siguiente la señora que practicaba brujería le preguntó a mi madre si estábamos bien. Después de eso, jamás volvimos a ver al hijo de esa señora. Y hasta aquí la historia. La bruja del árbol. Hola zona de terror, lo que vengo a contar no me pasó a mí, sino a una tía. Ella me contó cómo una bruja la aterrorizó cuando mi primo aún era un bebé, más o menos en 1982. En ese entonces, ella vivía con su esposa en un terreno de mis abuelos. Me contó que era muy común que las brujas vinieran por los bebés recién nacidos, y eso fue lo que le pasó a ella. Durante las noches, se escuchaban pasos en los techos de lámina de la casa, carcajadas, e incluso jura que escuchaba cómo la llamaban por su nombre repetidamente y de manera muy burlona. Esto duró mucho tiempo, hasta que una noche, al escuchar que la bruja había llegado nuevamente, fue a buscar a mi abuelo. Como él había sido militar, tenía armas en la casa. La bruja se había posado en un árbol junto a la casa, y mi abuelo, entre gritos e insultos, comenzó a lanzar disparos hacia el árbol, pero no lograba darle a la bruja. El escándalo hizo que todos los vecinos salieran a ver qué ocurría, e incluso algunos llamaron a la policía. Pronto, todos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo al mirar hacia la copa del árbol. Algunos vecinos sacaron linternas para alumbrar a la bruja y continuaron los intentos por derribarla. La bruja finalmente se fue, según dicen, en forma de un ave enorme y negra. Luego de ese incidente, muchas personas dieron consejos a mi familia para deshacerse de esa entidad.
Uno de los consejos consistía en colocar un espejo en el techo y esparcir semillas sobre él. La verdad, no recuerdo qué tipo de semillas eran. La verdad se decía que a las brujas les gustaba recoger y comer estas semillas, y al no hacerlo, iban descubriendo poco a poco el espejo. Al ver su propio reflejo, se horrorizaban tanto que jamás volvían. El esposo de mi tía siguió ese consejo. Colocó el espejo con las semillas en el techo durante la tarde para evitar que los pájaros se la comieran. Pasaron la noche sin ninguna molestia y al amanecer, mi tío subió de nuevo al techo y vio que no había quedado ni una sola semilla sobre el espejo. Al parecer, esto había funcionado porque desde ese entonces nunca más volvieron a molestar a mi tía ni a su bebé. Espero que alguien sepa qué semilla es, porque la verdad no la recuerdo. Hasta aquí la historia. El encuentro con la bruja enamorada. Hola, zona de terror. Esta historia no es mía, sino de mi abuela. Ella era de Tebaida, Quindío, un departamento aquí en Colombia. Ella me decía que uno de sus hermanos amanecía con chupados y arañazos en el cuerpo y que lo escuchaban quejarse en las madrugadas. Un día, él le cuenta esto a una señora del pueblo y ésta le dice que es una bruja, que está enamorada de él y que para saber quién es, debía dejar un morro de lentejas en el suelo. Estas debían estar a los pies de la cama. Además, debía abrir un agujero en la bolsa por la parte de abajo, de modo que cuando la bruja se pusiera a recoger las lentejas y las empezara a echar a la bolsa, estas volvieran a caer al suelo y así él pudiera atraparla. El muchacho hizo lo que dijo y a la madrugada, cuando se levantó, vio la silueta de alguien agachado donde había dejado las lentejas. Cuando esa silueta se sintió observada, salió corriendo y el muchacho le dio un machetazo, hiriéndole en una mano. Él le contó eso a su familia, pero no le creyeron. Entonces buscó a la señora que le había dicho de las lentejas para ver qué más podía hacer, o si con eso ya dejaría de molestarlo. El muchacho encontró a la señora y le contó lo sucedido. Ella le dijo que tuviera el machete listo, porque en 3 días la bruja iría a su casa para pedirle que la hiriera de nuevo, para que así pueda curarse. Y efectivamente, así fue. A los 3 días, una mujer muy hermosa llegó a la casa del muchacho. Llorando, le pidió que le quitara el sufrimiento. Según cuentan, cuando una bruja en su estado psíquico o cuando se desdoblan y salen de su cuerpo, es herida, sufre mucho y debe acudir a la persona que le hirió para poder sanar. Si no lo hace, su dolor y sufrimiento solo van a empeorar. Y así es como concluye este relato, querida comunidad. El encuentro con las brujas y sus guardianes. Hola, zona de terror, me llamo Rodrigo y tal vez este mensaje se pierda, pero quiero platicar mi experiencia con una bruja. En la zona donde vivo, hay una señora que tiene fama de ser una. Una vez, mientras iba a la tienda a la 1 de la mañana, me la encontré en la misma calle. Ella venía de frente y yo iba en dirección contraria. Al pasar junto a ella, hicimos contacto visual y jamás en mi vida había sentido tanto miedo. Fue una sensación indescriptible. Su cara era bastante fea, con un aspecto descuidado y el pelo muy maltratado. Después de regresar de la tienda y volver a pasar por la misma calle, el ambiente se sentía
un poco pesado. Al llegar a mi casa, me fui directamente a dormir, pero esa noche soñé la misma escena que había vivido, solo que esta vez la señora no estaba sola. Venía acompañada de 7 entidades o lo que parecían ser fantasmas. Recuerdo haberme despertado con fiebre alta y vomitando. Después de analizar el sueño, llegué a la conclusión de que esas entidades eran sus guardianes, o tal vez sus demonios. Algunos se reían, otros gritaban, unos lloraban y uno iba arrastrándose. Fue una escena que no me gustaría volver a vivir, ni desearía que alguien más tuviera la mala suerte de experimentarla. Y bueno, mi estimado Zona de Terror, esta fue mi experiencia, un poco difícil de creer, pero es buena. Y hasta aquí la historia. Gracias por acompañarme en este viaje al lado oscuro. Si quieres más relatos que te helarán la sangre, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima pesadilla.